no queda tan claro, podemos regresarnos para que podamos aprender, hermanos, para que podamos entender lo que queremos estudiar. Como bien escuchábamos la semana pasada, no solamente estudiar o leer y leer, sino también poder llevar esto que aprendemos, este conocimiento, a aterrizarlo, llevarlo a la práctica y poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar con el estudio que tenemos de la carta a los Colosenses, hermanos. Ahí en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, versículo 8, hermanos, al versículo 23. 8 al 23. Igual si alguien gusta acompañarnos con la lectura, alguien quiere darle lectura al pasaje que estamos citando, lo pueden hacer, hermanos. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9, alguien que lo quiera leer. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Alguien que quiera decir? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectaréis humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto. Estremeciéndose en lo que no ha visto. En lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si volvierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que todas se destruyen con el uso? ¿Está ahí, hermano? Vamos a leer hasta el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos terminado, hermanos, hasta el capítulo 2, versículo 7, la parte doctrinal que Pablo ha presentado a Cristo como preeminente. Pero ahora vamos a entrar en una nueva sección, hermanos, una nueva área en cuanto al estudio colosense, que es un área, hermanos, de la discusión. Se va a discutir realmente qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Cristo allá en Colosas. Y hay 4 cosas, hermanos, en lo que acabamos de leer, eso van a ser 4 temas.
primero vamos a estudiar las filosofías, luego estaremos estudiando el judaísmo, luego estaremos estudiando la adoración a los ángeles y por último estaremos hablando del ascetismo. ¿Y qué queremos decir con estas 4 cosas, hermano? Bueno, que estas cosas querían ser añadidas a la enseñanza, a la doctrina que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hermanos, que esta gente de este tiempo quería que la gente se bautizara, creyera en Cristo, pero que también aceptaran la filosofía como una enseñanza para poder ser salvos y para poder ir al cielo. De la misma manera, querían que se siguiera, hermanos, se siguiera guardando la ley. En cuanto a hablar del judaísmo, es hablar de la ley. Querían que, o sea, vivir en el cristianismo, pero también vivir en la antigua ley. Querían que se adorara a Dios, pero también querían que se adorara a los ángeles. Y luego, hermanos, cuando hablamos del ascetismo, hermanos, lo espiritual es bueno, el cuerpo es malo. Entonces, para poder tener un espíritu, que este espíritu sea bueno, en un cuerpo tan malo, se necesita castigar al cuerpo. Y esas ideas, hermanos, son las que están rondando en la iglesia de Cristo en Colosas. Y Pablo, hermanos, Pablo presenta la respuesta, y es la respuesta para todo tiempo, es la respuesta para todo tiempo. Ante estas ideas, hermanos, que surgen, ante estas enseñanzas que surgen, Pablo presenta la respuesta a estas ideas falsas, a estas doctrinas falsas, y la respuesta es Cristo. Pablo lo dice en el versículo 10, en Él estáis completos. O sea, en Cristo no falta nada. En otras palabras, podríamos decir también, hermanos, todo lo que se tenía que revelar acerca de la voluntad de Dios se reveló en Cristo, y Cristo reveló lo que faltaba a través de sus santos apóstoles. Y ahí se terminó todo. Entonces, en Cristo estamos completos. Pablo presenta eso, hermano, acerca de la respuesta a la doctrina falsa. Y quiero que veamos, hermanos, el día de hoy la filosofía. Quiero que vayamos ahí al versículo, ese es el título para hoy, de esta sección, la filosofía, del versículo 8 al 10. El judaísmo también, hermano, fue un gran problema para la iglesia al principio, porque cuando entramos en Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan que querían que los cristianos siguieran guardando la ley? Esto es, hermano, sí, te bautizas, eres perdonado de tus pecados, pero tienes que seguir guardando la ley. Entonces, se le está añadiendo algo a una enseñanza que realmente cuando se predica el Evangelio es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si cree y se bautiza es algo. No dice la Biblia que tiene que aceptar las enseñanzas de la ley. Ok, veamos las filosofías, hermano. Veamos las filosofías ahí en el versículo 8. ¿Y qué podemos ver, hermanos, acerca de esta filosofía? Antes de eso, hermano, antes. Miremos que nadie nos engañe. Entonces, el peligro que Pablo le está anunciando a la iglesia, ¿qué es? El engaño. Pueden ser engañados. Y la palabra mirar tiene la idea de presten atención, tengan mucho cuidado, sean diligentes, miren que nadie os engañe. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo le está diciendo a la iglesia el peligro, hermanos, de ser engañado. Y la palabra ser engañado es ser llevado, hermanos, al despojo, al robo. Es como alguien te lleva engañado a una parte y cuando ya te tiene a ti solo aparte, te quita tus prendas, te quita tu reloj, te asalta y te quita todo. Bueno, eso tiene la idea, la palabra, el engaño.
te lleva con mentiras y te lleva, hermanos, y te engaña. Y entonces, cuando hablamos en sentidos espirituales, cuando somos engañados, lo que sucede es que somos llevados a la esclavitud nuevamente del pecado, de la maldad. Pablo dice, miren que nadie los engañe. Entonces, cuando se acepta una enseñanza que no está basada en la Biblia, que no está basada en la revelación de Dios, y la iglesia la acepta como una verdad, la iglesia va a estar siendo engañada y va a estar siendo llevada cautiva al engaño. Entonces, hermanos, tenemos que prestar atención, y Pablo le dice a la iglesia, mirad que nadie os engañe. ¿Y cuál es el medio del engaño aquí? ¿Cuál es el medio del engaño? Las filosofías. Ahí está, las filosofías. Y la palabra filosofías, hermanos, la palabra filosofía literalmente quiere decir amor a la sabiduría. Que el hermano Pablo bien nos explicó que la sabiduría es el conocimiento. La única diferencia aquí a lo que vemos en el capítulo 1, versículos 9 y 10, es que, miren hermanos, esta filosofía, este amor a la sabiduría, no es la sabiduría de Dios. ¿Sí me entienden? No es el amor a la sabiduría de Dios, sino es el amor a la sabiduría según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, esta sabiduría, hermanos, este amor a la sabiduría no se trata de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría divina, del conocimiento que da Dios para que nosotros podamos hermanos, entender lo bueno y lo malo, poder identificar lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta sabiduría, hermanos, este amor a la sabiduría son huecas sutilezas. Pero también, hermano, la palabra sabiduría o la palabra filosofía, el amor a la sabiduría, tiene que ver, hermanos, con una sabiduría de conocimiento. Pero este conocimiento del cual Pablo está hablando estas personas están diciendo que tienen un conocimiento intelectual, no el conocimiento de Cristo, no el conocimiento de Dios, sino que ellos tienen un conocimiento intelectual único y sobrenatural. Entonces, no es un conocimiento de Dios, no es el conocimiento que Dios ha revelado en su palabra, sino un conocimiento, ahí dice el pasaje, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces son conocimientos que tienen sus orígenes en el hombre, en la humanidad, pensamientos de hombre, no el pensamiento de Dios, no la revelación de Dios, sino el pensamiento del hombre. Y estas filosofías, hermanos, con esa idea que son únicas y que son intelectuales y que son sobrenaturales, lo que están diciendo estos falsos hermanos en el tiempo de Pablo es que ellos están teniendo revelaciones únicas, que están teniendo revelaciones intelectuales y revelaciones sobrenaturales que solamente ciertas personas pueden, hermanos, tener este conocimiento. Entonces, estos falsos maestros están, hermanos, diciendo que ellos están teniendo un conocimiento que solamente ellos lo pueden tener, que no se le puede revelar a nadie más, un conocimiento que es sobrenatural, que solamente es para ciertas personas y que solamente ciertas personas lo pueden tener. Cuando la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, la misma Biblia, Pablo, hablando en otro contexto y en otra iglesia, a otra congregación, les dijo que podíamos entender el misterio de Dios leyendo. Entonces, se da cuenta, hermanos, que esta sabiduría, esta filosofía, este amor a la sabiduría, es, en otras palabras, hermanos, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, hermanos. Muchos que están
diciendo que están teniendo revelaciones, que ellos están teniendo revelaciones constantemente, que están teniendo sueños, que están teniendo visiones, y mucha gente en la actualidad está diciendo, hermanos, incluso que está yendo, algunos dicen que han ido al cielo y que han regresado, y otros están diciendo que han ido al infierno, pero que allá todavía no los querían y que han regresado. Y están enseñando eso y están predicando eso. ¿Por qué los demás no pueden soñar eso? ¿Por qué los demás no pueden tener esas visiones? Bueno, porque ellos enseñan que eso es nada más para ciertas personas. Incluso, hermano, muchos están diciendo que están recibiendo profecías y que están recibiendo poder de sanidad. ¿Y sabes qué? Están en sus lugares de reunión, están pasando gente al frente y están la gente ahí temblando y les imponen las manos y que ya fueron sanos. Pero te has preguntado una cosa, ¿por qué esas personas que dicen que tienen ese gran conocimiento que se les está dando y esos grandes poderes, por qué no van a los hospitales donde hay tantos enfermos que necesitan ser sanados? ¿Y por qué eso que ellos saben nada más lo pueden llevar a cabo en un cierto lugar? Hombres, hermanos, que están diciendo que tienen un conocimiento sobrenatural, un conocimiento, hermanos, intelectual y un conocimiento, hermanos, único. Entonces, parece que no es nuevo lo que nosotros estamos viendo. Parece que la iglesia en Colosas también tuvo que luchar y ver estos asuntos, hermanos, en cuanto a amor a la sabiduría. Se trata de buscar nuevas ideas, hermano. Se trata de ahora sí de buscar nuevas ideas más allá. Se trata de buscar nuevas enseñanzas que no están en la Biblia y que tampoco están en Cristo. Enseñanzas que no son reveladas a través de la palabra de Dios. Y es peligroso para nosotros los que predicamos. Es un peligro para nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia, pero nosotros podemos recibirlo como predicador también, hermano. Para nosotros, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Y qué vamos a decir de ese texto, de ese pasaje? Porque también nosotros podemos ser engañados y empezar a pensar cosas que nosotros estamos viendo en la Biblia, pero que no está en la Biblia, que la Biblia no dice tal cosa. Entonces tenemos que interpretar bien la palabra de Dios, y interpretar bien la palabra de Dios, hermanos. El no ser engañados, para interpretar bien la palabra de Dios, necesitamos ir a Cristo. ¿Qué dice Cristo acerca de la idea? Es buscar un conocimiento, hermano. La iglesia de Cristo ha sufrido por eso, porque de repente aparecemos unos hermanos que nos creemos muy sabios, con mucha sabiduría, porque amamos la sabiduría, la filosofía, y hermanos, queremos decir cosas que nunca se han escuchado en la iglesia. Queremos renovar cosas, queremos inventar cosas que nunca se han enseñado en la iglesia, que nunca se le ha dicho en la iglesia, pero como nosotros amamos esa filosofía, tenemos ese amor por la sabiduría y que nos esponjamos y queremos que nos vean como alguien sabio, como alguien intelectual, como alguien único, entonces nosotros vamos más allá de la palabra. Por eso, hermanos, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. No decir más de lo que está escrito y solamente decir lo que está escrito. Por eso es muy importante, en otras clases les he dicho, es muy importante tomarse el tiempo para hacer un estudio en el pasaje que vamos a leer, dónde comienza y a dónde termina. Y luego interpretar en ese cuadro qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Las filosofías, hermanos,
El amor a la sabiduría, el amor al que yo tengo más conocimiento, el amor que yo sé más, el amor que yo estoy por sobre otros, el amor que yo soy el único. Y luego eso nos lleva, hermanos, a decir cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y ojo, porque también, hermanos, podemos ser engañados por otros hermanos que puedan estar predicando cosas que no son. Nosotros tenemos que prestar la atención debida. Pablo le está diciendo a la iglesia, eso es lo que le dice Pablo a la iglesia, diciendo, cuidado, miren que nadie los engañe, pueden ser engañados. Entonces, existe la posibilidad, Pablo le está diciendo a la iglesia, existe la posibilidad de que ustedes sean engañados. Fíjate esa filosofía, fíjense esas filosofías como son. Ya dijimos que la filosofía es el amor a la sabiduría. O sea, ¿quieren ser sabios, hermanos? Mira, por ejemplo, 1 Timoteo, si no me equivoco. Mira 1 Timoteo. Versículo 6 y 7. Lo que hace, hermanos, cuando uno quiere ser sabio sin antes, hermanos, estudiar la palabra de Dios, sin poder analizar correctamente, a veces simplemente porque uno se deja llevar por lo bonito que escuchó de alguien. Mira el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos 6 y 7. ¿Alguien que lo lea? De las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a Habana Palabrería. queriendo ser doctores de la ley, entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Estos hermanos a los cuales Pablo está hablando se desviaron de la verdad, se apartaron de la verdad, porque hermanos prestaron atención a cosas como puras vanas palabrerías, o sea, puras palabras sin sentido, sin base, sin ningún fundamento. ¿Y sabes qué fue lo que no escucharon en el contexto? Lo que dice el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ellos, hermanos, se olvidaron de esa buena conciencia, se olvidaron de ese amor verdadero, se olvidaron de esa fe verdadera, hermanos, y prefirieron, en vez de prestar atención a esa buena conciencia, a producir un amor sincero, nacido del corazón, y a tener una fe verdadera, no fingida, en vez de preocuparse por eso, se dejaron llevar. Cuando se les habló del verdadero amor, nacido de un corazón puro, cuando un corazón limpio, un amor puro, cuando se les habló de una buena conciencia y se les habló de tener una fe verdadera, genuina, de no engañarse a uno mismo, ellos prefirieron, ¿qué prefirieron escuchar ellos? Según el versículo 6 que dio Matías. De los cuales ellos se desviaron de esas cosas importantes y se apartaron, dijeron, de estas cosas, no quiero que nos hablen del amor nacido de un corazón limpio, de un amor que no esté enfermizo, de un amor que no esté, hermanos, celoso. No queremos que nos hablen de eso. No queremos que nos hablen de tener una conciencia, hermanos, una conciencia limpia. No queremos de una buena conciencia. La buena conciencia, hermanos, es una conciencia que sabe juzgar entre lo bueno y lo malo. Es más, la conciencia, hermano, la conciencia es el juez que nosotros tenemos dentro de nosotros y la conciencia nos grita a nosotros. La conciencia es el juez que nos acusa cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo, pero también esa conciencia es nuestro defensor. Cuando sabemos que nosotros hemos hecho algo bueno, la conciencia dice, estás en paz, estás tranquilo, tú hiciste lo correcto. Pero estos, hermanos, estos de los cuales Pablo habla,
Y dice, y de una fe no fingida. Y la fe fingida, hermanos, es simplemente, lo podemos llevar ahorita nosotros, hermanos, a la pista de aquí, de este lugar, es, vengo a la iglesia, me reúno con la iglesia, agarro la Biblia, pero realmente no deseo ser cristiano. Realmente no me interesa esto. Ya vengo, una mera costumbre, ya por una tradición, ya. Pero no hay una fe sincera. Entonces, ellos no quisieron escuchar eso, hermanos. Y versículo 6 dice, ¿de las cuales cosas? ¿De cuáles cosas? Bueno, del amor nacido del corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron? Hermanos, prefirieron escuchar palabras bonitas que endulzaban la mente, que endulzaban el corazón, y cosas bonitas y puro palabrerío y bla bla bla, ajá. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No prestaron atención a las cosas importantes, se desviaron, se apartaron, la buena palabrería, hermano. Y mira el versículo 19. Versículo 18 al 20. Mira el 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya ves que ellos no quisieron escuchar de eso. ¿Cuál fue el resultado? Se desviaron de la fe. Hay un punto más que quiero tocar, pero nota lo que sucede cuando uno toma la decisión de preferir escuchar cosas, vanas palabrerías, palabras que no tienen sentido, palabras que no tienen fundamento. Se pueden escuchar bonitas, pero no tienen fundamento bíblico. Versículo 7. Queriéndose, ¿eran doctores de la ley? No eran doctores, hermano. Esto quiere decir que ellos no tenían el conocimiento, pero querían, aparentaban ser doctores de la ley. Y mira lo que dice, ignorantes, hermano, en cuanto a la palabra de Dios, sin entender ni lo que hablan. O sea, lo que estaban diciendo, no sabían lo que estaban diciendo, hermano, ni sabían lo que afirmaban, por lo cual peleaban y discutían en cuanto a la palabra de Dios. El resultado, hermano, se desviaron de la verdad. Y dice Pablo, no mantuvieron la fe, no mantuvieron la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que vengan a no blasfemar. ¿Te das cuenta? Por querer ser doctores, por querer aparentar. El doctor es aquel que tiene un grado ¿cómo se dice? Más alto. Alguien que está por encima de los demás. Un doctorado. Alguien que ya no es solamente una persona que se graduó, sino que ahora tiene un doctorado. Tiene mucho conocimiento, tiene muchas cosas que saber, pero realmente estos no sabían nada. Y el problema no es saber, el no saber algo, hermano. El problema es querer uno, creer uno, pensar uno que uno sabe. Eso es lo que pasa cuando se ama la sabiduría. Cuando, hermanos, uno se cree filósofo, uno ama la sabiduría y se cree un doctor de la ley y ni entiende nada de lo que dice y menos entiende de lo que hace. Eso es lo que sucede. Nos vamos a desviar de la verdad y vamos a ser entregados a Satanás. Eso es lo que Pablo hizo con Himeneo y Alejandro. Y ahí están los nombres, hermanos. Estos amigos se desviaron, no mantuvieron la fe ni la buena conciencia. Se desviaron. Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado. ¿Himeneo y Alejandro serían cristianos, hermano? Pregunto. ¿No? ¿Sí o no?
A ver, estamos estudiando. ¿Y Mineo y Alejandro serían cristianos? Pregunta, por los textos que acabamos de leer. Sí, no. Sí, hermano, ¿cómo no? Se desviaron de la verdad. Eso quiere decir que ellos conocieron la verdad, pero se esponjaron y se creyeron doctores, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pero no entendían nada. Y lo más importante, hermanos, que fue un corazón limpio, que fue una buena conciencia y una verdadera fe en Cristo Jesús, no la quisieron mantener, se fueron por el parabrero. Pablo, en la iglesia en Éfeso pasó eso, hermanos. En el 4.1 Pablo va a hablar de los apóstatas. En este caso, Himeneo y Alejandro, ¿qué dice el versículo 20? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Quiere decir que eran de Dios, y Pablo, por la actitud que tuvieron y por estar metiendo falsas enseñanzas en la iglesia, pues tuve que entregar a Satanás. Eran cristianos, hermanos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que a veces, hermanos, nosotros queremos sentirnos por sobre los demás, con más conocimiento, con más sabiduría, con más inteligencia, y a veces no entendemos ni la O por qué. Preocupémonos, como dice Pablo, preocupémonos, hermanos, en que nazca en nosotros un amor limpio, un verdadero amor puro, santo. Preocupémonos, hermanos, en tener un buen juez en nuestra cabeza, en nuestra vida, un juez, una buena conciencia, un juez que nos pueda acusar cuando nos equivoquemos, que nos diga el juez, te equivocaste. Pero también un buen juez, hermanos, que cuando hagamos lo que es justo, lo que es correcto, el juez diga, hiciste lo que es correcto. Y por último, hermanos, preocupémonos, esforcémonos por tener una fe verdadera, no una fe finita. Que nosotros, hermanos, no nos engañemos a nosotros, que nosotros realmente querramos agradar a Dios en toda nuestra vida. La filosofía lleva a la gente a eso. Cuando nosotros lo llevamos al campo de la religión, ¿cómo están esos hombres, hermanos? Que dicen tener conocimiento intelectual, con grandes, hermanos, con unos locales llenos de 500, 600, 1000 personas. ¿Cómo están esos hombres? Porque aman la sabiduría, quieren que la gente los alabe, quieren que la gente los tenga en un lugar especial. Pero ¿sabes qué? Una filosofía que no es la filosofía de Dios, un amor a un conocimiento, a una sabiduría que no es el Dios. Volvamos a Colosenses 2.8. Esa filosofía, esta filosofía, hermano, de lo que estamos hablando, es amor a esa sabiduría. El pensar que tienes un conocimiento, el que tiene un conocimiento intelectual y sobrenatural único, ¿qué dice el versículo 8 después de filosofía? Pues de sutilezas. Hermano, cuando hablamos, ¿qué piensan? Bueno, voy a dejarlo ahí, creo que sí lo van a poder entender. Cuando ustedes piensan en algo hueco, ¿en qué piensan? En algo hueco. Vamos a pedir con el albañil. Cuando tú piensas en un bloque que está hueco, ¿qué piensas? Que no tiene nada. No tiene firmeza, no Y tiene es un bloque que tiene un agujero, pero ese agujero no tiene nada, no tiene ningún fundamento, no se puede mantener parado. ¿Qué hacen con los bloques, hermanos, que están huecos? Les ponen unas varillas y le echan cemento para que agarren su mesa. Entonces, esta filosofía de estas personas están huecas, hermano, no tienen un fundamento divino y no tienen un fundamento bíblico. Fíjate. Este conocimiento que dicen tener, que hermanos que fueron que murieron, que pasaron de la vida a la muerte y que volvieron a regresar, no tiene fundamento bíblico, porque la Biblia enseña que el hombre debe morir una sola vez y después.
de estas filosofías son personas que, como nos vemos ahora, viendo Pablo, Al tiempo actual, al tiempo moderno. lo que Pablo es lo que estaba previniendo, ¿verdad? Estas personas todas, antes de los colosenses y hoy en día, no tienen una estabilidad doctrinal, porque están basados solamente en eso, en filosofías, en Emociones. innovaciones en su manera de presentar. En este caso, la palabra de Dios. Exacto. Hermano, un tema bíblico, y comienzo con mi papá y con Jorge. Un tema bíblico tiene que tener fundamento bíblico. Sea sermón, sea clase, sea un estudio, tenemos que tener un fundamento bíblico de las palabras que estamos diciendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Consejo. Cuando demos la clase, no inventemos. Usted ya estudió y en ese momento se me ocurrió, pensé en esto. No, olvídese. Trate de mantenerse en el tema bíblico. Podemos usar la frase, me estoy acordando, pero es algo que usted ya lo traía en mente. Pero si en ese momento me acuerdo de algo y lo voy a usar, es posible, corro el riesgo de decir algo que no va a encajar y que no tiene nada que ver con el tema. A veces nos pasa eso y tenemos que tener cuidado. Filosofías y huecas sutilezas no tienen ningún fundamento, ninguna base bíblica, ni tienen ninguna base en la revelación de Dios, ese conocimiento que dicen tener. Y que, hermano, lo más triste es que lo están propagando la iglesia. Ahora sí, fíjate, ¿dónde están basados? Fíjate, ¿dónde está la base de ellos? Para ese conocimiento. A ver, sigamos leyendo el versículo 8, Colosenses 2:8. Tradiciones. ¿Te estás dando cuenta? Pero Rubén, hay tradiciones buenas en la Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 va a usar una tradición del tiempo antiguo de lavar los pies de los apóstoles para enseñar acerca de la humildad y del servicio, ¿sí o no? Pero estas tradiciones, según las tradiciones de quién? Ese es el problema, hermano. Que son tradiciones humanas, que son tradiciones que tienen su origen en el hombre. Entonces estamos hablando de una sabiduría humana, de una sabiduría basada en las ideas del hombre, en los pensamientos del hombre. Y son tradiciones humanas. Y eso nos lleva, hermano. La gente quiere, hermanos, ahora tenemos que tener cuidado. Algunas religiones no celebramos esto, no celebramos la Navidad, o sea, nosotros no creemos en la Navidad, pero vamos a poner un pinito. Pero no creen en la Navidad. Tenemos que tener cuidado con las tradiciones. Tenemos que tener cuidado con esas tradiciones, con el tradicionalismo. Según las tradiciones de los hombres, conforme, fíjate, y está de acuerdo a los rudimentos. Puro tradicionalismo. Y hermanos, cuando hablamos de rudimentos, estamos hablando de rudimentos del mundo, rudimentos mundanos. Cuando usted y yo interpretamos la palabra rudimento, lo que está diciendo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, que no volvamos a los rudimentos del principio del bautismo. La palabra rudimento tiene que ver con el inicio, con el comienzo, con el principio. Bueno, lo que Pablo está diciendo, que estos rudimentos mundanos son principios mundanos, con cosas que tienen su origen en el mundo. Allá comenzaron, en ideas mundanas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar innovando, hermano. Para seguir teniendo engañada a la gente, tienes que seguir innovando. Una mentira te tiene que llevar a otra mentira. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia de eso. Tengan cuidado con los rudimentos, con los principios del mundo.
hermano, y ahí va un principio. Hemos venido a Cristo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que ya pasaron aquí todas son hechas nuevas. La mente del cristiano tiene que transformarse. Debe de haber un cambio a la manera de pensar antigua del mundo, como vivíamos antes, a una nueva manera de vivir y de pensar y de actuar y de comportarnos, ahora como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso ya el cristiano no puede caminar, no puede vivir, no puede andar como vivía antes, en tradicionalismo y en rudimentos del mundo y escuchando cosas, hermanos, que son puras palabrerías, hermano. Tiene que haber un cambio de mentalidad, una transformación. Y ahora vivir, según el texto, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a la manera que Cristo nos muestra a través de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, lo que Pablo está enseñando siglos antes y que nosotros lo estamos viviendo en la actualidad? Todos esos, hermanos, todos esos rudimentos tienen su base, son mundanos. Entonces, estos estaban hermanos, enseñando tradiciones de hombres y tradiciones que tenían su base en la mundanalidad. El cristiano tiene que ser transformado. Hermanos, no solamente tenemos que dejar la religión, a veces pasa, esto lo vamos a ver más en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 5 en adelante. No solamente se trata de que usted y yo hayamos dejado la iglesia católica y venirnos a la iglesia, sino que nuestra mente tiene que ser transformada, no solamente cambiar de lugar, sino que tiene que cambiar nuestra mentalidad de ideas mundanas, de vida mundana, de actitud mundana. ¿Y qué estaba pasando con las tradiciones, hermano? Y con esos rudimentos. ¿Y qué estaba pasando con esa filosofía? ¿Qué era lo que estaba haciendo, hermano? Estaban poniendo en peligro. Fíjate, estaban poniendo en peligro la iglesia. Diga, hermano. Sí, y porque estas tradiciones, estos preceptos de hombres, Pablo mismo dice que estas no son duraderas, pues, que se terminan. Esto es, entre más se usa una tradición y una filosofía, va caducando. Y la palabra de Dios es lo que Pablo está también previniendo. Que todas esas cosas, todos los filósofos del tiempo que Pablo se refiere a estos hombres que estaban dando falsa doctrina, es que finalmente una tradición queda en la mente y en el pensamiento del que le escucha, pero no tiene ningún propósito finalmente. ¿Cuáles son las tradiciones? Que vas al cielo, pues a ver, ¿cómo voy? Si vas al infierno, a ver, dime cómo voy. Y cuando ya no es creíble esas filosofías, pues se termina con el uso, con el mencionarlas día tras día. Y hermanos, y a lo mejor porque el hermano está transmitiendo, pero si vamos a la iglesia católica ha tenido que renovar. ¿Sabes por qué? Porque la gente, es más, ya no hablan de rezar, hablan de orar, ya no hablan de feligreses, hablan de hermanos. Porque, hermanos, lo que un tiempo pudo mantener a la gente engañada, ya no la puede mantener engañada. Y Pablo está previniendo a la iglesia de Cristo a no ser engañada. Tristemente, muchos hermanos, lo digo, dejan la iglesia del Señor y se vuelven a las tradiciones otra vez. Que no tienen ningún fundamento bíblico, hermanos, no tienen ningún fundamento bíblico, y deje usted, aparte de que no tienen un fundamento bíblico, no nos ayudan ni para consagrarnos a Dios, ni para santificarnos a Dios, ni para servir a Dios. Son tradiciones que no nos sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, mire, dice Pablo,
Son rudimentos del mundo y no son según Cristo. O sea, no están de acuerdo a la verdad de Cristo. Y hermano, y si no están de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en su palabra, quiere decir que nosotros tenemos que cortar con esas tradiciones. No está de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Versículo 9. ¿Y por qué no están de acuerdo? Bueno, dice, porque en Él, en Cristo, no en la filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si usted y yo, o en este caso primero los colosenses, quieren conocer acerca de las cosas divinas y de las cosas eternas, tienen que ir con Cristo. Porque Cristo, hermano, es el único que ha estado en la eternidad. Juan capítulo 1, ¿sí recuerda? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, antes que esto comenzara, Cristo estaba en la eternidad, Él conoce todas las cosas eternas, Él conoce todas las cosas divinas, y Él vino a este mundo y ahora Él regresó otra vez. Entonces, si nosotros queremos saber algo acerca de la divinidad, tenemos que ir con Cristo y preguntarle a Cristo acerca de la divinidad, acerca de la deidad, acerca del Espíritu Santo, acerca del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y si queremos saber algo, si Dios lo ha revelado, tenemos que ir con Cristo y con sus santos apóstoles, porque Cristo usó a sus santos apóstoles para revelarles toda la verdad. Y otra, hermano, que Pablo está diciendo, otra enseñanza, es que en Cristo, en el cuerpo de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios en la carne. Y hermano, el ejemplo perfecto, mira, a seguir para vivir una vida cristiana, espiritual, basada en la divinidad, es Cristo. Él es el ejemplo perfecto. A Él tenemos que seguir. Y Pablo termina diciendo, versículo 10, hasta ahí vamos a terminar porque hasta ahí termina el tema de la filosofía. Con esto terminamos. Y vosotros, le dicen, fíjate, ese vosotros se está refiriendo a la iglesia, ¿sí o no? Y vosotros, o ustedes, están completos en Él. Y esa frase en Él se está refiriendo a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes están perfectos, están completos en Cristo. A ustedes no necesitan de filosofía, de nuevas revelaciones, de inventos. Ustedes lo tienen todo en Cristo. Ustedes están completos en Él. En el que es la cabeza de todo principado y toda potestad, en el que tiene toda la autoridad. Ustedes están completos en Él. Cristo tiene autoridad sobre todo, y toda la sabiduría y todo el conocimiento están escondidos en Cristo. Capítulo 2, versículo 3. Ahí tenemos que ir con Cristo para tener sabiduría e inteligencia espiritual. Con esto termino, aplicando este versículo 10 a nuestro tiempo y a la iglesia. Cuando nosotros venimos al cristianismo y obedecemos al Evangelio, espiritualmente venimos a ser perfectos, completos. Espiritualmente no nos falta nada, absolutamente nada. No necesitamos de más. Y cuando un cristiano abandona la iglesia del Señor, ya quedó incompleto. Y quedar incompleto, en otras palabras, es haber sido engañado, haber perdido su salvación y haber perdido la esperanza de la vida eterna. En Cristo, y estar en la iglesia de Cristo, donde Él tiene toda la autoridad y toda potestad, donde Él es la cabeza, nosotros, hermanos, como cristianos, esto nos debe de animar a seguir siendo fieles a este año. Nosotros que hemos creído en ese Evangelio,
estamos completos en Cristo, y cuando estamos en la iglesia y tenemos esta comunión y somos fieles y nos permanecemos firmes en la iglesia de Cristo, no nos falta nada. Nos podrán faltar muchas cosas materiales, que a veces hasta salud, pero espiritualmente lo tenemos, y lo tenemos todo, hermano, porque tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos salvación, y tenemos, hermanos, una herencia que está preparada en los cielos para nosotros. Amén. Hay que amar la iglesia de Cristo. No hay que abandonar la iglesia de Cristo. Hay que mantenernos firmes en la iglesia de Cristo. Dios les bendiga, hermano.